gracias, hija hermosa. Fue también para ella una gran lucha interior, como todos tenemos, porque cada uno adora y proclama al Padre de acuerdo al don que cada uno le da. Amén. Y Dios le regaló este hermoso don y lo usa para alabarlo. Vamos a entonar el himno número 34. Los invito a ponerse de pie. Los invito a ponernos de rodillas lo que puedan para que el Señor nos dirija en este santo sábado. Dios y Padre Santo que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por este santo sábado que nos permite congregarnos un grupo de tus hijos para poder escuchar tu palabra, para que tu palabra penetre en nuestra mente y que tu Santo Espíritu se apropie de cada uno de nosotros, de los que estamos presentes y los que están escuchando este mensaje de Beatriz, de que tu Santo Espíritu le ponga las palabras en su boca, Padre. Padre, te pedimos que dirijas este momento, que dirijas todos nuestros pensamientos, todo lo que nosotros creemos que sabemos. Te pedimos, Padre, que saquemos cualquier concepto humano que tengamos, que solamente nuestra mente se apropie de Jesús. Que tu palabra sea la que nos dirija, que nos des entendimiento y sabiduría y que estemos aptos para recibir la bendición que tú deseas que recibamos cada uno de nosotros. Padre, encomendamos esta petición a tu santo trono y te pido para que no veamos a la persona que va a hablar, sino que escuchemos su voz y que se apropie la roca eterna que es tu Hijo unigénito, tu amado Hijo Jesús, que vino a morir por nosotros para poder tener salvación. Padre, todo esto te lo pedimos sin merecerlo, te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas y todo esto se lo debemos a tu Hijo unigénito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, agradecida
ustedes la palabra. Agradecer a cada uno de los presentes por estar aquí, por compartir este día santo, que es el día de nuestro Señor, que separó, que lo bendijo, que lo santificó para cada uno de nosotros. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, luego de un padecimiento que tuve de mi enfermedad, el cual yo tenía ganas de compartir mi testimonio de lo que cómo Dios había sanado, cómo Dios me utilizó en ese momento, que me encontró en un lugar, en un momento, aferrada de su mano, porque si no estaba en ese momento aferrada a Él, no iba a poder transitar ese diagnóstico como uno lo lleva adelante. Pero ¿qué pasa? Pasaron cosas. Y cuando uno más se acerca al Señor, más pruebas pasan. Y por la gracia de Dios, se comenzaban a resurgir conceptos fundamentales de nuestra iglesia. Se empezaban a hacer cada vez más audibles estos conceptos de verdad presente, evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles. Obviamente, yo, la soberbia allá, esos conceptos los tengo re claro, así que adventista de 57 años, pertenezco al movimiento que Dios levantó para transmitir este mensaje, soy parte de la iglesia adventista del séptimo día, esa iglesia que Dios levantó y que de ahí va a salir un remanente para el tiempo del fin. Amén. Esta iglesia santa que va a recibir a un pueblo santo, idéntico a Jesús. Entonces, claro, dije, tengo el mensaje de salvación, el mensaje de los tres ángeles, creo en Cristo como mi mediador, mi salvador, así que soy salva por gracia. ¿Qué problema tengo? Ninguno. Soy salva, listo, relajémonos. Formo parte del movimiento adventista, salvación garantizada. ¿Pero qué pasó? Una parte es verdad. Somos salvos solo por gracia, por creer en Cristo, que es nuestro mediador. Pero empezó a surgir, esto no hables, de esto no hables, de lo otro no hables, y a censurar a aquellas personas que querían desde el púlpito trabajar y hacer público el mensaje fundamental de nuestra iglesia. Entonces yo dije, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no podemos predicar del Evangelio eterno? ¿Por qué no podemos predicar del mensaje de los tres ángeles? Sí, ese es nuestro fundamento. O bueno, por lo menos eso creía. Entonces, obviamente, recurro a mi líder y le digo, ¿pero por qué se castiga o digamos, o se presiona a una persona, se le lee el sermón de qué va a predicar antes, cuando lo que se está predicando, lo que está en las Sagradas Escrituras, lo que Dios nos llamó en 1844 a levantar, era este mensaje de salvación, un mensaje eterno? Entonces me dijo, ¿sabes qué pasa, Tanita? Esto asusta, aleja. Ahora nuestra misión es llevar adelante el método de Cristo. Seamos amigos, invitemos, hagamos así y después le presentamos el Evangelio eterno. Pero yo le dije, pero esto no es así. Nosotros tenemos una misión. ¿Por qué callar al que sí lo quiere dar? Y me dice, mira, si vos tenés tantas dudas, tomá la doctrina, léela y ahí vas a darte cuenta. De esto ya no se habla, de esto no se puede
indagar, porque esto ya otros lo estudiaron. Ahora ya ya está, no se puede agregar. Y yo dije, pero escúchame, si en la palabra dice otra cosa, ¿por qué me tengo que basar en palabras de hombre? Me dijo, bueno, estudialo y te vas a dar cuenta. Y obviamente costó, porque para mí era re fácil escuchar a sermones, escuchar a un pastor, escuchar a alguien que sabía más que yo. Siempre recibí todo masticado, todo me lo decía, pero yo nunca había abierto con santidad, con deseo, con ese hambre de conocer la verdad. Y dejé que otros me lo digan, que otros lo planteen. Y en ese transitar descubrí que tenía un montón de baches en mis conocimientos. Descubrí que me faltaban muchos conceptos bíblicos. Y descubrí que muchos de esos conceptos que sí tenía eran erróneos, que no eran bíblicos. Y un día en oración, arrodillándome, clamando, porque no quería ser engañada, porque quería recibir la verdad, se me presentó Hechos 17:11, que dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si todas cosas eran así. Y bueno, ahí Dios me dijo: vos tenés tantas dudas, escudriñá solita, con el Espíritu de Dios que te va a revelar, y en oración, arrodillate, abrí la palabra, que yo te voy a revelar la verdad. Amén. No creas en otro, ahí está la palabra. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál era mi temor? Ser engañada. Entonces dijo, para ver si estas cosas que vos crees son así. Y ahí comenzó este humilde análisis y estudio de la palabra. Y lo primero que quería saber es si era el fundamento que yo siempre creí tener, era el verdadero. Así que, según la comprensión oficial de la Iglesia Adventista del séptimo día, a la cual pertenezco, a la cual agradezco a Dios que me presentó esta iglesia, agradezco a mis padres por haberme hecho partícipe de este remanente final. Amén. Que metieron esta palabra, dice así: el mensaje de la Iglesia Adventista está llamada a predicar. Bien. Íbamos bien, teníamos que predicar. Se resume claramente en Apocalipsis 14, del 6 al 12, conocido como el mensaje de los tres ángeles. Es el corazón de la misión mundial. Entonces, el fundamento era el correcto. La misión de la Iglesia Adventista está llamada a predicar el mensaje de los tres ángeles. Y a ver qué dice el mensaje de los tres ángeles. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 14, 6. Hoy vamos a hablar del primer ángel, porque estamos hablando que son tres ángeles. Hoy vamos a hacer énfasis al primer ángel. ¿Por qué? Porque teniendo bien claro cuál es el primer ángel, vamos a conocer luego y aceptar el segundo y el tercer ángel. Por eso hay un orden. Y dice así: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, en el versículo 6 decía clarito que había un ángel que nos traía el Evangelio eterno, pero no era para nosotros ese Evangelio. Ese Evangelio que recibíamos era para predicarlo a toda nación, tribu y pueblo. Entonces, vamos a desglosar qué es evangelio y qué es eterno.
Porque recuerden que yo siempre escuché y creí saber que era Evangelio eterno. A lo cual, buscando en el diccionario, dice que Evangelio narra la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, la muerte, la resurrección, la identidad de Jesús. Identidad de Jesús. Evangelio es la vida de Jesús y conocer su identidad. ¿Cómo su identidad? Bien, pero sabemos que el Evangelio habla de la vida de Jesús. Y eterno, que es inmutable y que no cambia. Entonces, para conocer el Evangelio eterno, primero tenemos que conocer a Jesús, su identidad, o sea, quién es Jesús, su ungimiento, su misión, su propósito. Pero ahora surgía otra pregunta. Todos hablamos de Jesús. Todos decimos creer en Jesús. ¿Por qué hace hincapié a la identidad de Jesús? Porque, como vamos a ver, ¿cuál es esta característica? Y al preguntar sobre esto, me dijeron también, ya esto está así. Y bueno, Evangelio, conocemos a Jesús, no cambia, es eterno. Entonces, síntesis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revela quién es Jesús, cuál es su misión, cuál es el propósito, cuál es el plan de salvación, quién es el creador. Pero ¿saben qué más también dice? ¿Cuál es la identidad de Jesús? Y es eterna, nunca cambia. Entonces, si nunca cambia y es eterno, llego a la conclusión que Cristo es el Hijo de Dios desde la eternidad, no desde el vientre de María. Amén. Obviamente que Jesús bendijo a María, engendró a su Hijo en el vientre de María, pero obviamente el Hijo es de Dios desde la eternidad, del Padre desde la eternidad. Pero esto no lo digo yo. Vamos a ver qué dice la Biblia y nos vamos a Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido. Recuerden que Isaías es del Antiguo Testamento, o sea, es profético. Todavía Jesús no había nacido. Entonces, un niño nos es nacido, nos está diciendo que alguien iba a nacer. Hijo nos es dado. Alguien nos iba a dar a su hijo. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, me resurge esto: hijo nos es dado. ¿Dónde yo escuché también desde siempre hablar que hijo nos iba a ser dado? Y ahí fue que recurrí a Juan 3:16, que dice así: de tal manera amó Dios al mundo, de una manera única, que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo. Hijo nos es dado. Entonces, ¿quién nos dio a su Hijo? El Padre. Dios nos dio a su Hijo. ¿Pero para qué nos dio a su Hijo? Para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, acá me estaba diciendo entonces que iban a ser un niño, que este niño era el Hijo de Dios y que era eterno, o sea que era antes, no es de María, es antes Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Veamos qué dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo. A partir nosotros del estudio de la Biblia sabemos que el Verbo es Jesús. Entonces en el principio era el Verbo
y el verbo era con Dios. O sea, y Jesús era con Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y el verbo era Dios. Este es para otro tema. Sabemos que Jesús recibe toda la sustancia y la naturaleza del Padre. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Entonces, ¿qué pasa? En el principio, Jesús estuvo con el Padre. Y en Juan 1:14 dice, y Él se hizo carne. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Cristo se hizo carne y vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. ¿Quién? ¿De quién vimos la gloria? De Cristo. ¿Y la gloria de quién era? Como el del unigénito del Padre. O sea, que la gloria de Cristo es del unigénito. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito del Padre. Acá también lo decía. Colosenses 1:17 dice, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es Él? Cristo. Es antes de todo esto. ¿Por qué? Porque lo engendró, porque lo puso en María. Y Él es antes de todo esto, porque de Él salió. 8:42, Juan 8:42. Jesús, no lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ¿nuestro Padre no es Dios? Sí. Amén. Ciertamente me amarías. O sea, si yo acepto a Dios como mi Padre, yo lo amo a Jesús también. ¿Pero por qué? Porque yo de Dios he salido. ¿De dónde salió? Del Padre, de Dios. Y he venido, ¿a dónde? A la tierra. Pues no he venido de mí mismo. Yo no salí porque se me ocurrió, sino salí porque Él me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Sí? Y Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que antes de Abraham yo soy. ¿Y qué pasa? Sigamos. Hebreo 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿quién es el resplandor de su gloria? Jesús. Jesús. Y la misma imagen de su sustancia. O sea que Jesús tiene la misma sustancia del Padre. Y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Por medio de qué? De la muerte. ¿Sí? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Por la gracia de Cristo, hoy nosotros recibimos la salvación por gracia. Pero ahí está la identidad. Veamos qué dice Juan 6, 68 y 69. Esta es una conversación que Jesús tiene con los discípulos. Vuelvo a decir, escudriñarlo todo, ¿sí? Dice que en sus sagradas escrituras está todo lo que nosotros debemos comprender. Está en el Evangelio eterno está nuestra salvación. Le respondió Simón Pedro, uno de sus discípulos, porque ya otros lo habían dejado. Le habían dicho que no creían en esto. Que ahora Pedro lo va a confirmar. Muchos hermanos dejaron de seguir a Cristo que lo tenían enfrente. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no aceptaban la identidad de Jesús. Y entonces Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Vos sos el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie llega al Padre si no es por vos. Entonces, ¿a dónde querés que vayamos? Si te tenemos que seguir a vos para poder llegar al Padre. Amén. Entonces, nosotros hemos creído. ¿Quiénes creyeron? Los apóstoles. Y conocemos. ¿Por qué conocemos? Porque lo tenían. Que tú eres el Cristo. Cristo es el ungido.
Entonces, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Cristo es el Hijo desde la eternidad del Dios viviente. Entonces, a partir de esta lectura, y hay infinidad de textos que certifican que Cristo es Hijo de Dios desde la eternidad, es el Hijo literal de Dios. ¿Y por qué aclaro tanto que es Hijo que salió del Padre, que es Hijo engendrado, que no es creado, que es Hijo literal? Porque este es el Evangelio eterno, hermanos. Amén. Este es el mensaje de salvación. ¿En quién creemos? ¿Sí? Primero tenemos que conocer quién es Jesús, porque es la puerta para llegar al Padre, es el camino. Y si no conocemos la identidad de que es el Hijo desde la eternidad, que su Evangelio, que lo reconoce, es eterno, no vamos a poder llegar al Padre. Entonces, dice así, en Juan 16, 25 al 31, Jesús mismo aclara, Juan 25, 16, perdón, 25 al 31. Ustedes saben que Jesús siempre hablaba con símbolos, con parábolas, con alegorías, ¿no? Entonces él le dice acá, sigue hablando con los discípulos y dice, porque el Padre mismo os ama, nos confirma que el Padre nos ama. Dice, porque vosotros me habéis amado. ¿Qué es amar? Lo que le dijo Pedro, reconocer que eres el Hijo del Dios viviente. Y has creído, confirma lo que dijo Pedro, que yo salí de Dios. Salí. Nosotros quitémonos la mente humana. Porque cómo Dios engendró, de cómo salió Cristo de Dios, eso es un mensaje que se va a revelar en la eternidad. Hoy no es nuestra misión. Sí tenemos que creer que salí del Padre y que he venido al mundo. Salió del Padre, lo dice Cristo. Otra vez dejó el mundo y regresó al Padre. No dice a cualquier lado, dice que salió del Padre. Y tengo que creer, porque su palabra es verdad. Entonces, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque Dios amó tanto a la humanidad que entregó ¿a quién? A su Hijo, literal, unigénito, y por medio de su Hijo nos habló. Veamos qué dice Juan 1:2. En el principio era el Verbo, es Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero vamos a ver, Juan. ¿Quién es? Cristo estaba en el principio con Dios. Ya está, desde antes de la eternidad, Cristo estaba con Dios. Primera de Juan. Sí, primera de Juan, bien, 1:2. Vamos a ver, primera de Juan, 1:2. Gracias, Dani, que lo tenemos ahí. Dice así: pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y no se manifestó. Es decir, que Cristo estaba con el Padre y solo se manifestó cuando se hizo carne, ¿sí? Cuando se llevó a cabo el plan de salvación. El Evangelio eterno es aceptar a Cristo como el Hijo unigénito. Y a partir de él conocemos cuál es el plan de salvación para la humanidad caída. Fue pensado desde la eternidad. Miren que dice Miqueas 5:2. Mas tú, Belén, Éfrata, donde nació Cristo, Jesús, en Belén.
pequeña para estar entre en los millares de Judá. De ti me saldrá el que será gobernante en Israel y sus orígenes me saldrá el que será el Señor de Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Desde dónde va a salir? Desde los días de la eternidad. Entonces, en Miqueas, el profético nos dice que el que iba a nacer es el Hijo de Dios desde la eternidad. Amén. Entonces, ¿en qué creemos? En que Jesús es el Hijo literal de Dios. Pero ¿saben? Esto hay que creer. Pero el que no cree en esto es condenado. Entonces decir, ¿y cómo vamos a ser condenados si Jesús es amor? Obvio que que Dios es amor, obvio. Pero ¿saben qué? Dios es justicia. Y miren que dice Juan 3:18. En Juan 3:16 dice, porque en el principio Él amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que en la vida eterna. Fíjense que dice el 18. El que en Él cree no es condenado. ¿En quién creemos? En Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo? Claro, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, que el que no cree en el unigénito Hijo de Dios es condenado. ¿Por qué? Porque no entró por la puerta verdadera. Porque Satanás, hermanos, se encargó y se encargará de cambiar la puerta, de presentarnos a otro Dios, no al Dios verdadero. En Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿En quién tenemos que creer? En Cristo. ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque nos lleva a la fuente eterna, que es el Padre. Amén. Continuemos entonces. Este es el versículo del primer ángel. Evangelio eterno es creer en Cristo como Hijo eterno del Padre, como unigénito Hijo de Dios. El 7 dice, decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Entonces, el mensaje del primer ángel nos dice que tenemos que temer a Dios, de darle gloria. Un juicio llegó, no llegará, llegó. Y debemos adorar. Pero volvemos con el mismo tema. ¿Qué es temer? ¿Tenerle miedo? No, eso es un concepto humano. Nosotros tenemos que avanzar desde conceptos espirituales, desde convicción. El miedo paraliza, pero ¿saben qué? Conocer y temer a Dios nos da autoridad suprema. Lo respetamos, lo obedecemos, lo colocamos primero en nuestra vida. ¿Pero qué se refiere Apocalipsis cuando dice Dios? Bueno, veamos qué se refiere. Juan 17:3. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Está en su palabra. Juan 17:3. Dice así. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Fíjense qué dice. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, para tener vida eterna, tenemos que reconocer que Dios es uno, es único. ¿Qué dice 1 Corintios 8:6? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y dice quién es el Dios, no lo invento yo.
Dice, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Para quién? Para el Padre. Y uno es el Señor. También menciona quién es el Señor. Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bien, entonces acá lo aclara, que Dios, el Dios bíblico es uno, el Padre. Y hay que temer, ¿qué es temer? Obedecer, honrarlo, respetarlo, llevarlo en nuestra vida. Fíjense, Jesús mismo adoraba al Padre. Jesús mismo oraba al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús mismo llamó al Padre Dios. En Juan 20:17 dice así: Jesús le dijo, no me toques. Recuerden que Él resucita y obviamente estaban queriendo descubrir, tocarlo, felices por esto, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús reconoce que aún todavía no llegó al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, porque es nuestro Padre también. Mi Dios, el Dios de Jesús, y vuestro Dios. El mismo Jesús reconoce que el Padre es el Dios verdadero y el único Dios. El primer mensaje angélico nos llama a volver al Dios verdadero. No nos dice que volvamos a una deidad compuesta. No nos dice que tenemos que volver a un Dios trino, coigual, coeterno. Amén. No, nos dice volver al Dios, al único Dios verdadero, y por medio del cual su Hijo nos presenta. Siempre tenemos que saber que su Hijo es el que nos lleva al Padre. Mi Padre y yo uno somos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Cristo, hermanos, nosotros nada podemos hacer. Pero ¿qué pasa? Deuteronomio 6:4, que es la Shema, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Israel ya sabía que Dios era uno. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Jesús, en el caminar por la tierra, también cita este versículo. Cuando Él hablaba con los escribas, vamos a leerlo en Marcos capítulo 12, yo solo me voy a remitir a donde Jesús menciona, en el 29 y en el 32, Jesús menciona esto, pero hago como un contexto. Recuerden que acá lo querían hacer caer a Jesús, ¿no? Lo querían condenar, pero Jesús conocía la mente, y dice así: Jesús le respondió, el primer mandamiento, lo primero que tenemos que hacer, que es reconocer, dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, cristiano, oye, hijo de Dios, el Señor nuestro Dios, porque es nuestro Dios, uno es. En Marcos 12:32, el escriba le contesta y le dice: entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad ha dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro Dios. Dios hay uno, por medio del cual nos dio a su Hijo para que lo conozcamos. En Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. Ninguno más hay, uno hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste. Amén. Por más que me rechaces, por más que no creas, yo soy uno. Y mi Hijo, al que le di toda mi naturaleza y mi sustancia. Queridos hermanos, no hay muchos dioses. Hay un único Dios verdadero, y es el Padre. Y un Hijo, Jesucristo, por el cual recibimos
la salvación. Después dice, el mensaje del primer ángel dice darle gloria. ¿Qué es darle gloria? Dice, ¿cómo le podemos dar gloria al Padre? Obedeciendo su palabra, no obedeciendo a los hombres. ¿Qué dice su palabra? Rechazando el pecado, porque cada día, cuanto más escudriñemos, más estemos cerca del Señor, va a haber una generación, va a haber un pueblo, digan lo que quieran, hay un pueblo que Dios está preparando para que lo glorifique. Amén. Y ese pueblo es sin mancha, es sin pecado, mostrando amor al prójimo, manteniendo la pureza en un mundo perverso. ¿Saben qué también es darle gloria? Defendiendo la verdad, aunque cueste. Porque defender el Evangelio eterno es defender lo que Satanás se encargó de cambiar y que lamentablemente estamos guiados a un error, porque ya dijimos que el que no cree que el Hijo de Dios es el Hijo eterno, ya somos condenados. Y si ya no creemos en Cristo, no podemos llegar al Padre. ¿A quién? Al único Dios verdadero. Fíjense que dice Isaías 47:7. 43:7, gracias. Dice así: el propósito de la vida, todos los llamados de mi nombre, para que la gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos formó? ¿Para qué nos hizo? Para glorificarlo, para llevar adelante su gloria. Antes del juicio, Dios tiene que preparar un pueblo. Antes del juicio, hermanos, Dios nos está llamando, nos está diciendo que ese juicio ya comenzó. Y con nosotros, como movimiento adventista, como iglesia adventista, sabemos que ese juicio comenzó en 1844, donde Jesús pasa, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y hoy se está juzgando a los que descansaron en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es justo y hay un sellamiento, tiene que saber quiénes fueron fieles a Él. Y nosotros, ese pueblo, después también va a abrir esos libros. ¿Y no te dice que hay juicio? En Daniel 7 que dice que hay un juicio sentado y libros abiertos. En Daniel 8:14 apunta al inicio del juicio en el cielo. Ya en Daniel se nos hablaba del juicio. Muchos creyentes no trinitarios, incluyendo los pioneros adventistas, entendieron que este juicio ya comenzó. Queridos hermanos, muy pronto se va a sancionar la ley dominical y con ella el sellamiento. Y hay el juicio de los vivos. Queridos hermanos, ¿nos estamos preparando para ese día? ¿Y cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Reconociendo su palabra, reconociendo que aquí en el Evangelio eterno está la vida, está la salvación, está la vida eterna. Adorar al que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice el mensaje del primer ángel? Adoremos al que hizo, regresen a la adoración. No adoren a un tercero, no adoren a dioses inventados por los hombres. No, adoremos al que hizo los cielos y la tierra. ¿Y quién hizo los cielos y la tierra? El Padre y el Hijo. Muy bien, el Padre, que es el arquitecto de la creación y le dio toda la potestad a su Hijo. Veamos qué dice Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová. ¿Quién hizo? Dios, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó. Aclara que este Jehová
que creó el mundo, también descansó. Descansó, bendijo el día séptimo, por lo tanto, el día sábado lo santificó. Queridos hermanos, en el último tiempo, Satanás se encarga de cambiar todo. Y está en nosotros elegir. Elegir, ¿saben qué? ¿Qué doctrina creer? ¿Si la doctrina del hombre o la doctrina de la Biblia? ¿Qué día guardar? Si el día del hombre, que se firme con la ley dominical, o el día del Señor. ¿A qué Dios seguir? ¿Al Dios de la Biblia o al Dios que nos presentan los hombres? Satanás está trabajando en algunas personas que no quieren escuchar la palabra. Por eso, queridos hermanos, nosotros estamos obligados a elegir. Nosotros somos llamados, el pueblo adventista, a predicar con mayor ahínco el mensaje de los tres ángeles y sobre todo reconocer al primer ángel. El Evangelio eterno es el Hijo literal de Dios y Dios es el único Dios verdadero, el Padre. No hay otro Dios fuera de Él. Isaías 44:24 dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, lo extiendo, solo los cielos he extendido la tierra, por mí mismo. Solo Dios es el creador. Pero Jesús participa de la creación. Y en Juan 1:3 dice: todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho. ¿Por qué? Porque el Padre le dio toda la potestad. En Colosenses 1:16 dice: todas las cosas fueron creadas en Cristo, tanto los cielos como la tierra, visibles y invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque el Padre le dio toda la potestad a su Hijo. El Padre ama al Hijo. Y el Padre quiere que reconozcamos al Hijo como el Dios verdadero. Amén. Estamos en el tiempo del fin. Hay dos grupos: los que adoren a Cristo, al Creador, y los que adoren a la bestia, a su imagen. Nosotros tenemos que elegir. Este es el corazón de la verdad presente. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad presente se fue dando en cada tiempo de la historia. Dios levantó una verdad. Ahora estamos en el tiempo del fin. Y la verdad que Jesús, que Dios nos llama a levantar, es la verdad de los tres ángeles. Nosotros tenemos que predicar, que llevar. No, esto no es miedo. Esto, hablar de profecía, es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos prepara para lo que va a pasar. Nos da entendimiento y nos da fortaleza para aferrarnos a este Dios verdadero. Entonces, mis queridos hermanos, Apocalipsis 14:6 dice: Evangelio eterno es el mensaje que nació de la relación eterna entre Dios y el Hijo. Temer a Dios y darle gloria nos dirige al Padre como al único Dios supremo. La hora de su juicio ha llegado. El mensaje nos invita a escoger entre dioses fabricados o el Dios vivo. Y finalmente, adorar al que hizo los cielos y la tierra significa honrar al Padre, al único Dios verdadero como creador, y reconocer al mismo tiempo al Hijo, porque en Él es la imagen viva, la imagen de Dios invisible, el mediador por el cual fueron todas las cosas. Queridos hermanos, en esto creo. Creo que la Iglesia fue llamada para predicar a través del Hijo literal de Dios, que fue llamada a reconocer a Dios como el único Dios verdadero, que es llamada a reconocer que hay solo un Dios y un Hijo,
y que existe un Espíritu Santo. No digan que no hay un Espíritu Santo. Sí creemos en el Espíritu Santo, pero saben, no es otro ser. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en cada uno de nosotros. Amén. Solo tenemos que pedir que ese Espíritu verdadero more en nosotros. ¿Cómo no creer en el Espíritu Santo? Si es el que nos mueve a toda verdad y a todo entendimiento. A través de su Espíritu pude llegar, a través de su palabra, a reconocer a Cristo como Hijo de Dios eterno y al Padre como el Hijo, como el Dios verdadero. Este es mi deseo de oración, que cada uno analice solo, por medio del Espíritu, de su palabra y de la oración, la verdad presente. Falta muy poco. Cristo viene menos de lo que uno piensa. Cristo está a las puertas y llama. Está en vos saber en qué vas a creer. Amén. Para finalizar vamos a entonar las estrofas del himno 578. Los invito a ponerse de pie. Y cantemos, el pueblo de Dios lo conoce, solo tenemos que volver a la verdad de los pioneros, a la verdad que Dios levantó. Querido Padre Celestial que estás en los santos cielos, Padre, gracias te damos por la verdad revelada. Amén. Gracias te damos, Señor, por la iglesia que tú has levantado, por este pueblo que tiene la verdad y que tú nos llamas a predicar a todo el mundo, el pueblo, tribu, lengua, Padre. Querido Padre, que esta verdad no sea pisoteada, que la podamos sacar a la luz y que demos salvación, porque esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a Cristo al quien has enviado. Amén. Querido Padre, llámanos a la reflexión. Querido Padre, que tu Espíritu se haga presente en cada uno de nosotros. Amén. Sin merecer nada, solo por los méritos de tu Hijo único, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.